La asesina en serie Rosemary West asesinó al menos a 10 mujeres jóvenes. La mayoría de ellas fueron desmembradas y enterradas en el sótano de su casa en Cranwell Street. ¿Quién fue Rosemary West? Rosemary West se casó con Fred West en 1972. Estableciendo una residencia en Gloucester, la pareja se convirtió en dos de los asesinos en serie más horribles conocidos en el Reino Unido, responsables del desmembramiento y asesinato de mujeres y niñas, incluidos 2 miembros de su propia familia. Con Fred suicidándose en 1995, Rose finalmente fue declarada culpable de 10 cargos separados de asesinato y sentenciada a cadena perpetua. Primeros años de vida. Rosemary Rose Letts nació en Devon el 29 de noviembre de 1953, como resultado de un embarazo difícil, ya que sus 2 padres padecían una enfermedad mental. La terapia electroconvulsiva, administrada a su madre embarazada por una depresión profunda, puede haber causado una lesión prenatal que contribuyó al bajo rendimiento escolar de Rose y a los episodios de agresión durante su crecimiento. También tuvo un problema de peso en la adolescencia y desarrolló un interés por los hombres mayores. El matrimonio de los padres de Rose fue turbulento. Su padre era un esquizofrénico paranoico propenso al comportamiento violento, sirviendo como una presencia aterradora y dictatorial. Su madre, Daisy, finalmente se mudó de la casa familiar y se llevó a Rose con ella. Rose, sin embargo, decidió volver a vivir con su padre casi al mismo tiempo que intimaba con Fred West durante su adolescencia. Su padre se opuso fuertemente a su relación, pero fue en vano. Pronto quedó embarazada del hijo de Fred y se encontró cuidando a los 2 hijos de Rena Castello cuando Fred fue enviado a prisión por varios cargos de hurto menor y evasión de multas. Dio a luz a su hija Heather en 1970. Matrimonio con Fred West. Se cree que la presión de cuidar a 3 niños cuando aún era una niña fue un desencadenante de las tendencias violentas y erráticas de Rose, y se cree que asesinó a Sharman, la hija mayor de Fred, de 8 años, en 1971 durante uno de estos arrebatos. Cualesquiera que sean las verdaderas circunstancias, Sharman desapareció repentinamente y, como West estaba en la cárcel en ese momento, es probable que Rose escondiera su cuerpo hasta la liberación de Fred. Luego se pensó que había movido el cuerpo, quitando los dedos de manos y pies. Cuando la primera esposa de Fred, Rena, vino en busca de su hija, ella también fue estrangulada, desmembrada y le quitaron los dedos de las manos y los pies. Fred y Rose se casaron en Gloucester en enero de 1972 y su segunda hija, llamada Mae, nació en junio del mismo año. En ese momento, Rose ganó dinero extra como prostituta y Fred cometió actos de esclavitud y actos sexuales violentos con niñas menores de edad. El sótano de su casa en 25 Cranwell Street era una cámara de tortura, y su hija, Anna Marie, se convirtió en una de sus primeras ocupantes, sometida a una violación terriblemente brutal por parte de su padre mientras su madrastra la sujetaba. Esto se convirtió en algo habitual y la niña fue amenazada con palizas si le contaba a alguien su terrible experiencia. Asesinatos en serie. Su comportamiento se extendió más allá del círculo familiar cuando, a fines de 1972, contrataron a Caroline Owens, de 17 años, como niñera. Fue encarcelada, desnudada y violada. A pesar de las amenazas de que la matarían y la enterrarían en el sótano, Owens pudo escapar y denunció a los West a la policía. Se presentaron cargos contra ellos. Increíblemente, a pesar de sus antecedentes penales existentes, Fred pudo convencer a un magistrado de la corte de 1973 de que Owens había dado su consentimiento para las actividades. Owens estaba demasiado traumatizada por lo que había sobrevivido para dar testimonio. Los West escaparon con multas. Rose estaba embarazada en ese momento de su primer hijo, Stephen, que nació en agosto. Durante los años siguientes, Linda Gaff, Lucy Partington, Juanita Matt, Therese Siggenseller, Alison Chambers, Shirley Robinson y las colegialas de 15 años Carol Ann Cooper y Shirley Hubbard se convirtieron en víctimas de los West. Después de brutales ataques sexuales, todos fueron asesinados, desmembrados y enterrados en el sótano del número 25 de Cranwell Street. Violación y asesinato de hija. Rose tuvo varios hijos más, y su hija Louise nació en 1978. No se creía que todos los hijos de Rose fueran engendrados por Fred. Berry se unió a la prole en 1980, seguido por Rosemary Jr. en 1982 y Luciana en 1983. Los niños sabían hasta cierto punto de las actividades de la casa, pero Fred y Rose ejercían un estricto control sobre ellas. El interés sexual de Fred por sus propias hijas tampoco disminuyó, y cuando Anna Marie se mudó a vivir con su novio, cambió su atención a sus hermanas menores, Heather y Mae.
Heather se resistió a sus atenciones y, en 1987, le contó a un amigo lo que sucedía en la casa. Los West respondieron asesinándola y descuartizándola, y enterrándola en el jardín trasero del número 25, donde obligaron a su hijo Stephen a ayudar a cavar el hoyo. Arresto y cadena perpetua. Finalmente, sus actividades llamaron la atención de la detective Hazel Savage, quien supervisó una búsqueda en Cranwell Street en agosto de 1992 que condujo a su arresto. El 13 de diciembre de 1994, Fred fue acusado de 12 cargos de asesinato. Se ahorcó en su celda mientras esperaba el juicio. Rose fue a juicio el 3 de octubre de 1995. El jurado la declaró culpable por unanimidad de 10 cargos separados de asesinato el 22 de noviembre de 1995. Más tarde fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Rose se negó a aceptar su destino y lanzó apelaciones en 1996 y 2000, afirmando de diversas formas que habían salido a la luz nuevas pruebas que la absolvían y que luego el gran interés de los medios le había impedido recibir un juicio justo. La apelación de 1996 fue rechazada y ella abandonó la posterior. Ella permanece encarcelada. La casa de los West en 25 Cranwell Street, o la Casa de los Horrores, como la llamaron los medios, fue arrasada en octubre de 1996. En su lugar hay un camino que conduce al centro de la ciudad. Rose volvió a ser el foco de atención de los medios en enero de 2003, cuando se afirmó que se casaría con Dave Glover, el bajista del grupo de rock Slade, luego de un noviazgo por cartas. Glover negó que hubiera un compromiso y dijo que la atención de los medios sobre sus cartas a Rose le había costado su puesto en la banda.